Bien, vamos de nuevo. Hubo unos problemitas técnicos. Bien, les decía que en el marco del ciclo de entrevistas online que está realizando la Asociación Civil Río Paraná, hoy vamos a entrevistar a Gustavo Asperué. Gustavo es director del Centro Cultural de la Universidad Católica Argentina, así como también es miembro del Instituto Acton. El Instituto Acton, conjuntamente con nuestra institución, con la Río Paraná, realizamos en el 2015 la presentación del programa Poverty Cure. Bien, vamos a esperar. Hola Luisma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Mientras esperamos a Gustavo, les comento que, bueno, una de las misiones del Instituto Acton es la de promover de alguna manera una, no quiero decir una conciliación, pero promover un entendimiento a los efectos comunicacionales de lo que es la doctrina social de la Iglesia, así como el libre mercado. Ahí se conectó Gustavo, perfecto. Ahora lo agregamos. Hola Hola Gustavo, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué tal? andás? Buenas noches, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Bueno, Bueno, ¿qué tal? ¿Todo ok. bien? Bien, todo bien, aquí andamos, cumpliendo con la ley, Así es. Bueno, cuidándonos, digamos. cuidándonos, por supuesto. Gustavo hizo una presentación, bueno, de lo que, primero de que vos sos director del Centro Cultural de la Universidad Católica Argentina, así como también miembro del Instituto Acton. Así es. Sí, en realidad en la universidad yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras y soy secretario académico, de hecho, de la facultad y depende de la facultad el Centro Cultural, que es un área de extensión, digamos, abierta a toda la comunidad. Ahí se dan cursos de idiomas, de oratoria, historia del arte, etcétera, etcétera. Así que bueno, y ahora estamos también haciendo todo online. Y el Instituto Acton, bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Colaboro con ellos y no mucho, podría colaborar un poco más, pero por supuesto que está entre mis instituciones, digamos, favoritas y creo que muy necesaria en estos tiempos. Y que bueno, en estas circunstancias prácticamente todo lo que ha producido el Instituto Acton está online, así que también pueden aprovecharlo los que nos estén escuchando, si es que, bueno, se interesan por estos asuntos. Bien, Gustavo, el Instituto Acton, ¿qué valores promueve? ¿Cuál es la finalidad que tiene? Bueno, hay como una especie de lema que nosotros tomamos del Acton Institute, que es la fundación de Estados Unidos. Nosotros, digamos, acá en Argentina no es que somos una sucursal, pero bueno, es una institución amiga. Y el lema es un poco la promoción de una sociedad libre y virtuosa. Una sociedad libre es lo que habitualmente se entiende eh,
como los parámetros del liberalismo clásico, ¿no es cierto? Es decir, donde rige el Estado de Derecho y no la arbitrariedad, donde hay libertades individuales, libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de asociación en general, y dentro de todo ese marco, por supuesto, la libertad económica, que fundamentalmente, que muchas veces, incluso entre quienes defienden estas libertades que yo acabo de mencionar, aparecen algunos reparos, ¿no es cierto? Como si, bueno, todas las libertades individuales y civiles fueran buenas, pero la libertad económica parece que hay que divorciarla de un sistema de libertad. Y bueno, nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso, al contrario, estamos por una sociedad integralmente libre. Y lo de virtuosa o buena tiene que ver con varias cosas, yo diría. En primer lugar, es que obviamente el bien es un objetivo, ¿no es cierto? La justicia, los valores de la vida social, la solidaridad, pero todas esas cosas no pueden existir sin libertad, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, también esto de libre y virtuosa, por ahí, dentro de lo que un pequeño eslogan o lema puede hacer, quizá evita el malentendido, muy extendido, lamentablemente, que libertad es sinónimo de hacer lo que a cada uno se le antoja sin tener en cuenta al prójimo, sin tener en cuenta ni siquiera los mínimos límites de los derechos del otro, cosa que obviamente ningún autor liberal serio defiende, todo lo contrario, pero bueno, por algún motivo está bastante extendida esa caricatura, ¿no? Bueno, cuidado con la libertad. ¿Y por qué? Porque resulta que a ver si a alguien se le ocurre matarte. Como si eso fuera un ejercicio de la libertad entendida, digamos, como el ejercicio de los propios derechos, ¿no es cierto? En respeto de igual derecho de los demás. Con lo cual, matar, robar, etcétera, son todas cosas contrarias a la libertad, obviamente. Bien, vos habías mencionado que, bueno, que el Instituto Acton no es una sucursal, pero está relacionado, digamos, de alguna manera con lo que es el Acton Institute en Estados Unidos, Sí. en Grand Rapids. Bien, este instituto, les comento a las personas que nos están viendo, que bueno, lo creó un cura, un sacerdote, que es el padre Cirico, Robert Cirico, Uh-huh. quien él cuenta que, bueno, cuando él era seminarista, obviamente las ideas que de alguna manera circulaban eran totalmente las contrarias a las de la libertad. Y él en ese momento, bueno, comprendió que la mejor manera de tratar a la dignidad humana era, bueno, promoviendo las ideas de la libertad. Sí, el padre Cirico, digamos, como fundador del Instituto, del Acton Institute, siempre cuenta un poco su background personal, donde él no siempre fue, eh, digamos, políticamente hablando, un liberal clásico, si se entiende bien lo que esto significa. Y bueno, y él como sacerdote sabe que dentro del catolicismo hay distintas corrientes de pensamiento, por más que mucha gente por ahí desde afuera crea que la iglesia es una especie de cosa monolítica comandada por el Papa. En cuanto a estas cuestiones que nos ocupan hoy sobre cómo pensar la vida social, sus instituciones y su modo de organización, hay realmente distintas corrientes de pensamiento. Y es cierto que en algunos ámbitos han predominado posturas que tenían que ver no con un rechazo a la libertad, digamos, porque acá por ahí hay que ser fundamentalmente claro, sino haber asumido la idea de que la realidad social es fundamentalmente conflictiva y que por lo tanto de una sociedad libre no puede resultar una armonía o un orden más o menos justo, digamos así, perfecto no hay nada, y que por lo tanto ideales que son muy caros al cristianismo, como la solidaridad, el amor al prójimo, etcétera, etcétera, requieren un modo de organización económica distinto de la economía de mercado o el capitalismo. Esto ha calado muy hondo en muchos sectores de la Iglesia. Entendemos nosotros que es un error, no es un error teológico en todo caso, pues es un error, digamos, de filosofía social y de concepción de la economía, que
se agrava cuando algún creyente, algún cristiano cree que ese elemento opinable desde el punto de vista de su fe pasa a ser un elemento esencial de la fe. Entonces, es como si ahora dijéramos que alguien que no le gusta la economía de mercado o el sistema capitalista, o mejor dicho, alguien que favorece el capitalismo, no puede ser cristiano. Bueno, esto es directamente una barbaridad. Y en buena medida la tarea del Acton Institute y también nosotros en el Instituto Acton tratamos de esclarecer sobre las cuestiones, ¿no? No es que un cristiano deba creer que la economía de mercado es el sistema más apropiado de organización económica, pero sí puede creer eso. Y nosotros tenemos razones de tipo filosófico y de tipo económico para creer que la libertad económica también es el mejor medio para lograr el desarrollo de todos, para superar la pobreza, es decir, los objetivos que en general todos los cristianos que se ocupan de cuestiones sociales tienen, es decir, terminar con la pobreza, lograr un desarrollo integral, una sociedad más armónica y solidaria. Nosotros entendemos que la libertad económica es además un medio fundamental para el logro de ese objetivo. Y bueno, defendemos esa postura y hacemos nuestras actividades, ¿no es cierto? Conferencias, charlas, se publican libros, etcétera, etcétera. Somos básicamente una institución educativa, diríamos así. Bien, Gustavo, ¿por qué pensás que la doctrina social de la Iglesia no es incompatible con promover una economía libre? Bueno, mira, uno podría hacer dos cosas distintas. Primero se podrían agarrar documentos de la Iglesia donde los distintos papas han dicho que la propiedad privada es un derecho y que la libertad de iniciativa económica también es un derecho. O sea, textos que, o por ejemplo, si uno mira la larga historia de la doctrina social de la Iglesia desde León XIII, o sea, hace más de 100 años para acá, incluso textos muy duros en contra del socialismo, en contra del comunismo. Es decir, agarramos una serie de textos y dijimos, listo, no solamente que la doctrina social de la Iglesia es compatible con la economía de mercado, sino que hay afirmaciones que explícitamente parecen apoyar esto, y además condenas muy duras a los sistemas socialistas, a la supresión de las libertades individuales, etc. Sin embargo, la cosa no es tan simple, porque lo que también encontramos en muchos documentos del Magisterio de la Iglesia son críticas utilizando categorías como, por ejemplo, qué sé yo, hasta incluso neoliberalismo, o un capitalismo desenfrenado, o un mercado sin red. Es decir, y esto es cierto que no encontramos, o por ejemplo, cosas como la necesidad de pensar una nueva economía, ese tipo de frases, ¿no? Entonces este camino medio como que no conduce a nada si uno se pregunta si es compatible la doctrina social de la Iglesia con la economía de mercado, porque están los textos que, diríamos así, parece que sí, y después están los textos críticos, que nunca son condenatorios de la economía de mercado en sí mismo, pero por ahí de un cierto capitalismo, ciertos considerados excesos. Bien, entonces a mí me parece que la cuestión es ir a los principios, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia en el fondo, lo más valioso que tiene para mí es su fundamento, que es la afirmación cristiana de la dignidad de cualquier ser humano. Es decir, cualquier ser humano es persona, un sujeto inteligente, libre, que tiene por su propia condición natural derechos que son anteriores, en todo caso, a cualquier tipo de organización política, jurídica, es decir, los derechos fundamentales como la vida, la propia libertad, etcétera. Entendemos que no son concesiones de las organizaciones políticas, del Estado o de una constitución, sino algo inherente al ser humano, ¿no? Y que por supuesto tiene, además de estas consideraciones que podríamos llamar filosóficas, como es la doctrina social de la Iglesia, tiene una apoyatura teológica en la condición de cada ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios,
cada uno redimido por Jesucristo, cada uno llamado, invitado, ¿no es cierto?, a elegir libremente, eh, ni más ni menos que su propia felicidad en este mundo y la vida eterna. Entonces, cuando uno se toma en serio la dignidad de la persona y que cada ser humano es una persona y que está llamado a vivir su propia vida desde su propio criterio e inteligencia y su propio compromiso personal y su propia libertad, entonces no es difícil entender, por ejemplo, por qué la doctrina social de la Iglesia defiende la libertad como un valor fundamental de la vida social. Después alguien me puede preguntar, bueno, pero ¿y por qué entonces las restricciones? Bueno, después podemos hablar un poco de eso. Entonces, este es el primer asunto. Cuando uno entiende al ser humano de esa manera, que es también un ser social, uno comprende que una comunidad humana solamente puede ser una comunidad de personas libres, no un rejunte Exactamente. o un amontonamiento de alguien que te impone un modo de vivir desde arriba, como si hubiera nacido alguien para organizar la vida de los otros, ¿no? Pues hay una serie de principios, como la idea del bien común, como el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, que de nuevo también lo que dicen es, bueno, mire, una comunidad humana que se constituye para el bien de cada persona, ¿eh? La comunidad no es para el bien de la comunidad, como si fuera un ente abstracto que supera a los individuos, es decir, el error típico del colectivismo. La comunidad tiene como fin el desarrollo de la persona. El llamado bien común, las condiciones que necesitamos de la vida social para nuestro desarrollo, es siempre un bien para la persona, para las personas. Es común porque hace falta de la cooperación social para lograr esas condiciones. Y además porque es para todos. Pero no es que es bien común porque hay alguna cosa llamada la sociedad que está por encima de nosotros a la cual tenemos que sacrificarnos. Es un error colectivista que no tiene nada que ver con la antropología cristiana ni con la doctrina social de la Iglesia. Y después está, cuando ya pensamos en una organización social con un nivel político, incluso con distintos niveles de organización política, como pasa en los países, como en el nuestro, que tenemos un gobierno central, gobiernos provinciales y después hasta gobiernos municipales. En la Iglesia hay un principio muchas veces olvidado, que se llama principio de subsidiariedad. Fue un principio que lo denominó así, en el espíritu estuvo siempre, pero lo denominó así el Papa Pío XI, allá por la década del 30, precisamente como un principio para oponerse a todas las formas de colectivismo y de exceso de intervencionismo estatal en la vida de las comunidades, ¿no? Un principio que tiene su enunciado principal es negativo, o sea, subsidio o subsidiariedad, subsidium en latín significa ayuda. Pero resulta que el principio de subsidiariedad tiene un enunciado principal que es negativo y que dice que una organización, una estructura social, pensemos en una organización política, pensemos concretamente en el Estado, por ejemplo, no debe interferir y tomar a su cargo funciones o actividades que puedan ser realizadas por Los instancias particulares. más inmediatas o a veces se llaman inferiores. Lo más básico que hay en una comunidad, ¿qué es? Cada ser humano. Y la comunidad más básica que hay en una sociedad podemos considerar que es ¿cuál? La familia. Entonces el principio de subsidiariedad, ¿qué es lo que nos dice? Mire, lo que la gente puede hacer, que lo haga la gente, no el Estado. El Estado no está para anular a la persona. En todo caso está para ayudar si hace falta y hay que ver con qué. Lo mismo la familia, lo mismo las comunidades locales. Lo que se puede hacer localmente, porque la gente se asocia voluntariamente, porque hay mercado, porque hay economía, o sea, lo que se puede hacer con la libre y creativa iniciativa de las personas, que no lo haga el Estado, que anularía todas esas iniciativas y con ellas la posibilidad de desarrollo de las personas, las familias, las comunidades, etcétera, etcétera. Claro, no solo que la anularía, sino que además se generaría un vínculo de dependencia, que ese vínculo de dependencia se va retroalimentando
y va creando un monstruo que termina siendo el mismo Estado que a su vez sigue Sí, esa hay maquinaria, como, claro, podríamos hablar como una especie de círculo vicioso, ¿no? un círculo vicioso, exactamente. Un autor un autor del siglo XIX, que bueno, vos sabés que me gusta mucho, que es Bastiat, ¿no? Frédéric Bastiat, bueno, que se lo conoce por La ventana rota y otras cosas geniales que ha escrito. Pero Bastiat era un autor que tenía muy en cuenta el daño moral que genera el estatismo. Es decir, el daño en el desarrollo personal, en el criterio de las personas, en la posibilidad de hacerse responsable, de madurar como comunidad. Es decir, cuando el Estado se hace cargo de todo, la gente pierde hasta el ejercicio del criterio para tomar decisiones y queda transformado en un niño, ¿no es cierto?, que lo único que hace es pedir. Porque para pedir lo único que hace falta es que te duele algo, como los chicos chiquititos, ¿no? Quiero tal cosa, o tengo hambre, o lo que fuera, quiero, tengo ganas. Eh, entonces, es interesante, está bastante estudiado, por supuesto, en economía, cómo el socialismo es finalmente imposible para coordinar las actividades de millones de seres humanos, y cómo el intervencionismo en general termina generando situaciones que son contrarias incluso a las que los propios planificadores deseaban, ¿no? Es decir, típico caso el control de precios. ¿Sí? Controlo los precios para que todo el mundo pueda comprar y no se abusen los comerciantes y terminamos con una situación de Desabastecimiento. desabastecimiento donde no hay cosas. Ahora, no es solamente eso. Hay una cuestión que va más allá. El estatismo no es que, y el intervencionismo económico, por ejemplo, no es que produce un daño económico, porque descoordina los esfuerzos productivos de los agentes económicos. No, 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 los daños son de todo tipo, incluso de tipo personal y moral. Yo creo, daría para hacer algún trabajo interdisciplinar interesante entre economistas, filósofos, psicólogos, etcétera, pero digamos, ¿en qué medida los rasgos de infantilización de muchas sociedades occidentales modernas no tienen que ver con el exceso de desarrollo del estado de bienestar? Y cuando digo infantilización me refiero a eso, ¿no es cierto? A reclamos que cuando uno se pone sobre la mesa con un papel, por ejemplo, terminan siendo irracionales, o sea, reclamos para que el Estado nos dé, nos pague, etcétera. O defender sistemas, bueno, daría para otra charla, a mi juicio bastante absurdos, como los sistemas jubilatorios actuales, ¿no? Y entonces no Claro. querer entrar en razones de que está destinado, digamos, esto al fracaso y a la quiebra. Entonces uno dice, che, ¿y por qué gente grande e inteligente defiende estas cosas? No sé, pero tal vez tenga que ver esto, ¿no? La responsabilidad y el criterio y la madurez, en parte, yo tampoco quiero ser determinista, pero han sido quizá dañados por un modo de organización social que no favorece el desarrollo de esas cualidades humanas. Yo creo que esos son los pies de barro que tiene aquellos que defienden las ideas de la libertad únicamente por el punto de vista económico, como una cuestión pragmática. Sin Claro, embargo, no ven que en realidad hay una cuestión de fondo que es la dignidad humana. Cuando la sociedad entera es libre, es cuando la persona se puede desarrollar. No es únicamente una cuestión de, bueno, bajamos la pobreza, eliminamos el desempleo, sino que hay no, toda una sin cuestión de duda. base. Sin duda, lo que pasa es que yo creo que estas cosas que decimos, es decir, no hay nadie, me parece, que diga, no, la libertad no es importante y la responsabilidad tampoco. Lo que pasa es que me parece que donde falla el asunto es en buena medida, aquí hay como un debate, ¿no? Hay gente que dice, mira, para defender la sociedad libre hay que fundamentar mejor el valor moral de la libertad. Yo estoy de acuerdo, por supuesto. La libertad es un valor, el ser humano es una persona, no es un muñeco, no es un títere, nadie nació para manejarnos. Así que punto. La sociedad tiene que ser una sociedad libre porque somos personas. Una organización política no puede tener como objetivo la organización desde arriba, como si fuera una tarea de ingeniería, ¿no es cierto?, de ingeniería social, sencillamente porque no nos están tratando como seres humanos.
Un capítulo aparte sería la cuestión de si hay gente que no le importa que no la traten como seres humanos, es una especie de alma de oveja que también puede haber. Yo no lo niego. O síndrome de Estocolmo. Claro. Ahora, esta es la defensa moral, ¿no? Yo soy una persona y tengo mi derecho a ser libre. Es una sociedad que no es libre, es una sociedad injusta porque va fundamentalmente contra eh, aquello que esencialmente define a los seres humanos. Y yo te diría que por ahí no encontramos mucha gente en contra de estas afirmaciones que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que cuando pasamos al campo económico, ahí la visión que predomina es que la libertad económica de por sí, incluso bien entendida, es incompatible con la armonía social y con la justicia. De nuevo acá no puedo evitar volver a mencionar a Bastiat, eh, como él insistía en que un orden de libertad es un orden de armonía de intereses. Esto no significa que no haya problemas, que no haya errores y que no haya cosas por mejorar o por aprender. Pero que él quería señalar es que no es cierto que en un orden de libertad o en una economía libre, el progreso de uno necesariamente se logra a expensas del perjuicio de otro, ¿no? Y en general no predomina en algunas excepciones que terminan siendo un montón, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, cuestiones del mercado laboral. En todas partes del mundo hay sindicatos, leyes laborales, en muchas de ellas incluso se establecen salarios mínimos. ¿Y todo eso por qué? Y porque creemos que la negociación libre, ¿no es cierto?, perjudicaría a los empleados a favor de los empleadores. Y ese sería el mercado libre, ¿no? Un sistema donde unos pocos se hacen muy ricos, mientras muchos otros van siendo cada vez más relativamente más pobres. Esto es parte del análisis marxista sobre cómo funciona la economía de mercado. Y es lo que está en la mente por ahí del, qué sé yo, 80, 90% de la gente. Incluso hay muchos que dicen no soy marxista. Porque sí, che, libertad económica, no, sí, por supuesto, bueno, pero suponete que abolimos el derecho laboral. No, pará, no. A la gente tampoco le podés pagar dos mangos. Como si no hubiera nada en la economía de mercado que llevara los salarios para arriba, digamos así. En una economía de mercado que progresa, que se capitaliza y donde la productividad del trabajo aumenta. Pero como eso no existe, las interpretaciones son que sería imposible que exista. Después está todo el discurso sobre las fallas del mercado que se enseña en las facultades, en las carreras de economía, ¿no? Y que el Estado tiene que arreglarlas, las externalidades y los bienes públicos que el mercado no puede gestionar. Es decir, hoy por hoy en la academia hay mucho de la literatura económica que es favorable a la intervención estatal y cuya afirmación básica es esta: la libertad económica está muy bien porque es eficiente, pero si el Estado no regula, no controla y no interviene en un montón de cosas, tampoco el mercado va a funcionar. Con esas premisas analíticas de parte de la academia en materia económica, que no es toda, pero yo creo que es mayoritaria, bueno, no hay que asombrarse, ¿no es cierto? Que lo que por ahí a nosotros, o a mí particularmente, me parece una cosa medio esquizofrénica, che, tanta exaltación de la libertad y cuando llegamos a la libertad económica, te volviste estatista, controlador, planificador, viene por ese lado, ¿no? Creer que la libertad económica sería igual al caos, a la ley de la selva, a la riqueza para unos pocos y la miseria para muchos, a la imposibilidad de un desarrollo para todos, todas cosas que, digamos, yo creo que son erróneas, pero no puedo dejar de señalar que muchos economistas, incluso prestigiosos, por ahí no con el énfasis que yo las acabo de describir, pero básicamente sostienen esas posturas. Una cuestión que, bueno, yo he observado, muchas personas cuando uno se pone a hablar, está de acuerdo y dice, bueno, yo estoy de acuerdo con la democracia, con la república,
no está tan de acuerdo con las ideas de la libertad económica y uno les pregunta por qué y explican, bueno, no, porque el mercado genera desigualdad, genera pobreza. Es muy gracioso el ver que en realidad muchas veces no asocian que justamente esa desocupación, esa pobreza es creado por la falta de mercado y no por la falta de Estado, sino que justamente hay falta de mercado. sin duda. Exacto, es muy difícil, es decir, yo creo que para hablar un poco en términos así epistemológicos, como haría Gabriel Zanotti, por ejemplo, el paradigma dominante es otro. Eh, y es muy difícil que sí, como vos decís, mucha gente muy bien intencionada nos mira como si fuéramos, qué sé yo, marcianos, pero ¿cómo es que va a defender la libertad económica? ¿No se da cuenta que hay pobres? Y uno, ¿qué piensa para adentro? Justamente, ¿no? Salgamos de la pobreza. O sea, démosle a la gente, y sobre todo a los que más lo necesitan, una vía para poder superarse, ¿no es cierto? Y esa es la libertad económica. Pero bueno, anda a explicarlo y anda a que te entiendan. Es decir, cuando el paradigma dominante, la forma de pensamiento dominante, incluso de nuevo en muchas, hasta en la universidad, bueno, es difícil, porque se vuelve una especie de sentido común. Entonces, uno dice, bueno, hay desempleo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, te das cuenta que el Estado tiene que hacer algo. Y nadie dice, pero pará, ¿por qué hay desempleo en primer lugar? Si cuáles son las condiciones, por ejemplo, en determinado lugar, para invertir, para emprender, para trabajar, para contratar, para no contratar, para descontratar, digamos así, si te fue mal. Es decir, ¿a dónde está la libertad económica funcionando mal? Es decir, ¿cómo es que no está, digamos, totalmente asumido que donde hay desempleo seguramente hay una regulación y una rigidez del mercado laboral que le impide a la gente coordinar sus esfuerzos productivos y ver qué lugar puede entrar, puede encontrar en el proceso de división del trabajo, ¿no es cierto? Pero bueno, Bien, es yo así. no, Qué sé yo, lo que hablábamos hace un rato, los controles de precios, ¿viste? ¿Cuánta literatura hay sobre los controles de precios y que van a generar desabastecimiento? Y sin embargo, llega la epidemia y ¿qué hacemos? ¿No? El precio del alcohol y del barbijo y que sé yo y que sé cuánto. Este, y bueno, y el resultado es que a ese precio no hay todo lo que uno quisiera. O hay bastante menos, o en algunos lugares no hay nada, ¿no? Ahora, qué sé yo, es impresionante, pero si los políticos lo hacen es porque buena parte de la población aprueba ese tipo de medidas sin entender el efecto totalmente negativo que terminan produciendo para sus propios intereses. totalmente. A mí me hace acordar cuando nosotros presentamos en 2015 Poverty Cure, eh, que bueno, las bases del programa del Poverty Cure son dos, que los pobres no son un problema, sino que justamente la solución a su condición de pobreza está en ellos mismos. Y en segundo lugar, que todo tipo de ayuda, y esto lo has recalcado recientemente, todo tipo de ayuda tiene que ser una ayuda inteligente. No sirve de nada, por el contrario, es perniciosa la ayuda que no es inteligente, que genera dependencia. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Claro, esto de que el pobre es la solución es porque, a ver, es una obviedad que se ha olvidado. Siempre miramos a los pobres como los que no tienen, no saben, no pueden. Entonces, como no tienen, no saben ni pueden, hay que darles, no solamente hay que darles porque no tienen, hay que decirles lo que tienen que hacer porque no saben, ¿no? Y es más, y hay que ordenarles y casi hasta imponerles un estilo de vida porque no pueden, no, son como plantas que si uno no las riega o no cae la lluvia, se secan y se acaban. Eso es fundamentalmente falso. Lo que llamamos pobreza, prosperidad y desarrollo es un producto humano, ¿no? Entonces los pobres tienen lo más importante que hay que tener para ser un generador de desarrollo y prosperidad, que es ser humano. Entonces, este parece un discurso muy lindo, pero la pregunta es, bueno, pero si para dejar de ser pobre hay que ser humano, ¿por qué hay tantos pobres, que son todos humanos? Bueno, evidentemente hay un montón de ideas, circunstancias, instituciones
que, o sea, de la pobreza hay que salir, porque de la pobreza venimos, así que hay un esfuerzo, hay un camino, hay una dificultad. Pero hemos visto, sobre todo en los últimos 200 años de historia de la humanidad, que la pobreza puede ser superada. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué tanta gente todavía no ha logrado superar situaciones de pobreza muchas veces extremas? Bueno, los factores pueden ser muchos, ¿no es cierto? Pero son factores de por qué, que deberían responder a la pregunta de por qué esas personas no están integradas, ¿no es cierto?, en un sistema desarrollado de división de trabajo, de intercambio, de actividades de productividad. Y acá los factores que le complican la vida a los pobres pueden ser muchísimos. Desde una cierta idea y concepción de la vida, imaginemos que mucha gente pobre, supongamos que fuera el caso, se cree que hay una especie de fatalidad o destino, ¿no es cierto? Y bueno, nos tocó ser pobres. Cualquiera comprende que si hay algo de eso, yo no estoy diciendo que sea la causa principal, son ideas que no ayudan. Es decir, hay ideas que no ayudan a salir de la pobreza. Por ejemplo, una mentalidad fatalista, ¿no? Pero también hay instituciones que no... O, por ejemplo, cierto desprecio por el desarrollo, medio esquizofrénico, porque por un lado despreciamos el desarrollo y por otro lado denunciamos que hay gente muy pobre, pero bueno, ¿en qué quedamos? Exactamente. Después hay modos de organización social que dificultan la salida de la pobreza, porque una persona pobre, en definitiva, ¿quién es? Alguien cuyos ingresos son muy bajos o ningún ingreso, digámoslo así, es decir, alguien que no logra insertarse en un sistema productivo de tal manera de ofrecer algo a otros y obtener de esos otros algo a cambio. Es decir, qué sé yo, ofrezco papas y obtengo todo lo demás, u ofrezco remeras, u ofrezco, qué sé yo, diversión, porque soy un artista o porque soy... No logra... entonces, preguntarse por la pobreza podría ser preguntarse, en primer lugar, por ejemplo, por el desempleo. ¿Por qué tanta gente no tiene trabajo? Bueno, pero entonces preguntarse por el desempleo y por qué tanta gente no tiene trabajo nos lleva a lo que hablábamos antes. No es un problema del mercado, es un problema de falta de mercado. Es un problema de falta de libertad económica, de falta de libertad en la posibilidad de realizar contratos y hacer posible que las personas encuentren en este sistema de división del trabajo el lugar el mejor que puedan encontrar, al menos por el momento. Ahora, una segunda pregunta es decir, bueno, pero no es simplemente que hay gente sin trabajo, es que hay mucha gente que trabaja pero gana una miseria. Esa es otra pregunta muy interesante. ¿Y por qué tanta gente tiene un ingreso tan bajo? Es una pregunta interesante, por ejemplo, para la economía. En lugar de decir, ¿y la causa de la pobreza cuál es? No, mire, ¿por qué hay gente que no trabaja? El desempleo involuntario por un contexto institucional adverso, exceso de regulaciones, impuestos, etcétera, es parte de la respuesta seguramente. Pero, ¿por qué hay gente que trabaja y trabaja muchísimo y gana tan poco? Bueno, ¿será que su trabajo es poco productivo? Y acá me meto un poquitito en un concepto económico. No es que es poco productivo porque el tipo es vago o no se esfuerza, sino que lo que produce por tiempo trabajado es relativamente poco comparado con lo que produce alguien en una economía más productiva, porque esa es una economía poco capitalizada, no hay inversión, no hay tecnología, no hay suficiente máquina, no hay suficiente conocimiento técnico que le permita a esa persona producir de manera moderna, ¿cierto? Imaginemos cuánto produce un empleado rural arriba de una sembradora o cosechadora y cuánto produce una persona cultivando la tierra como en la Edad Media. ¿No? Que además, el pobre que cultiva la tierra como en la Edad Media hace un trabajo, desde el punto de vista del esfuerzo personal, muchísimo más duro que el que está arriba de un tractor moderno con aire acondicionado y, qué sé yo, escuchando música un poco más, ¿no? Pero sin embargo, bueno, claro, lo que pasa es que entonces, si la clave para salir de la pobreza es la productividad del trabajo, entonces
La clave para salir de la pobreza tiene que ver con el ahorro y la inversión, porque el trabajo se vuelve más productivo cuando se cuentan con recursos de capital que nos permiten ser más productivos. Entonces, claro, si en una economía no se alienta la inversión, se desalienta el ahorro, se cobran altísimos impuestos de tal manera que conviene invertir a pesar de la pobreza que hay y del desempleo que hay. Y además, si todas las cosas que a pesar de estas circunstancias adversas de desaliento al ahorro y a la inversión, todas las cosas que emprenden los más pobres, típicamente de economía llamada informal, son imposibles de incorporar a una economía moderna porque no cumplen con las normas, con los requisitos, digamos, formales que le pide desde la municipalidad hasta el gobierno nacional. Entonces, claro, tenemos un orden jurídico, económico y legislativo totalmente hostil a las personas más pobres. ¿No es cierto? Toda esa economía informal que muchos sueñan con blanquear, no es que sea, como a veces digo yo, no es que es negro o blanco. Buena parte de esa economía es negro o nada. Ahora la pregunta es, ¿por qué se nos ocurrió establecer una legislación que empuja al costado del camino a la gente más pobre, con menos educación, con menos contactos, con mayores dificultades para abrirse paso en la vida? Porque por ahí tenemos a alguien que está trabajando, que produce un servicio, que produce, qué sé yo, remeras, y tiene clientes. Esto es lo interesante. Pero resulta que decidimos que eso está mal porque el local donde hace las remeras no sé qué tiene, pero además no sé dónde se inscribió, qué sello le falta, cuántas vueltas tendría que dar, contador, abogado, y qué yo qué sé. Imblanqueable. Un hombre que trabaja, produce algo y tiene clientes, pero no puede crecer. Si a mí me Exactamente. sobraran unos pesos, que en general no me sobran, pero por ejemplo, no puedo invertir en ese negocio, asociarme con él. ¿No es cierto? No, no puede el tipo conseguir un crédito. ¿Qué voy a hacer? Yo, ¿qué puedo hacer con esa persona? Regalarle, ¿ves? A alguien que puede hacer un trabajo y que podría crecer, en lugar de asociarme, yo podría regalarle algo. Mire, fulano, tome. O comprar una remera de lástima. Pero claro, como no podemos meterlo dentro de la formalidad, qué sé yo, pensemos cuántos requisitos formales había para trabajar cuando la Argentina era un país comparado con lo que vinieron décadas después, relativamente más pobre. Pero venía gente analfabeta que se podía trabajar. Hoy, si no tenés un contador, no puedes tener un kiosco, más o menos. Es una cosa disparatada. Y cuando se ponen como ejemplo países que ya no son pobres en general, cometemos un error. Como dijo alguna vez Milton Friedman, ¿no es cierto? No hay que imitar a los países ricos en lo que hacen ahora. Digamos, creo que muchas veces digo yo, hacen locuras que las pueden hacer porque son ricos. No, hay que imitarlos en lo que hicieron cuando todavía eran pobres. Es decir, qué legislación tenían, qué normas tenían, etcétera. Y vamos a ver que había mucha más libertad para trabajar, para la gente Totalmente. que quiere y puede trabajar. Bueno, Gustavo, eh, te agradezco por tu participación. Eh, Cuando venías contando todo el tema de, bueno, Argentina, cuando era un país libre, me estaba acordando de un primer acto en que asistí, donde, bueno, obviamente es un congreso realizado por personas mayoritariamente norteamericanos. Y uno decía, miren, dice, Argentina fue uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, su economía decayó, y bueno, decayó por las razones que estás explicando. Él decía, ¿qué hago yo con un argentino? Le digo, pobre argentino, vení, o lo ayudo a que vuelva a ser productivo como antes. Lo triste, pero a la vez, más que triste, es esperanzador, el hecho de que nosotros fuimos potencia justamente por aplicar esos principios. Entonces, no hace falta mirar, ni siquiera mirar a Chile, a Uruguay, a Paraguay. Mirémonos a nosotros mismos cuando fuimos uno de los principales países del mundo. Bien, parece que se cortó. Bueno, gracias a todos por haber asistido. A ver, me parece. Bueno,
Cortamos porque parece